de lo que, muy bien, dando inicio ya, quisiera saber si hay alguna duda de lo que vieron en los videos. Ujú. No hay dudas. Lick, a mí todavía me Sí, confunden las vesículas encefálicas primarias, o sea, del prosencéfalo, del mesencéfalo y todo eso. ok, vaya, ahorita vamos a ver ese punto entonces, ¿verdad? Voy a compartir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es lo de los videos. El objetivo, bueno, esta guía pues tiene muchos objetivos. Primero, ¿verdad? Cómo se desarrolló el desarrollo y las regiones del encéfalo, su protección, su irrigación, cómo se forma, qué es el líquido cefalorraquídeo, cuál es su función, de cómo está conformado, cuáles son sus características, cómo es que circula, ¿verdad?, alrededor del encéfalo. Luego del tronco del encéfalo, eh, vamos a ver cada estructura que forma el tronco del encéfalo, su función, ¿verdad? Y también la formación reticular, que es otra parte, ¿verdad?, del encéfalo, y todo lo que es la estructura y las funciones del cerebro, ¿verdad? Entonces, como les digo, sí es un poco complicado, es bastante el contenido, así que es necesario que ustedes pues le den mucha atención a eso, ¿verdad? Le den mucha atención a eso. Ya de la médula espinal, que quizás no pudimos describirla toda, ¿verdad? Pero sí hemos visto, ¿verdad? Sí hemos visto eh, cómo ella está conformada, la materia blanca, la materia gris, también está cubierta de meninges, ¿verdad? Y perdón, está cubierta de meninges y pues también alrededor y en su interior pasa el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver algunas cositas ahí cuando lo relacionemos. Muy bien, entonces primero, ¿cómo se origina el encéfalo? ¿Verdad? ¿Cómo se origina el encéfalo? Primero que todo se origina de un tubo, dice, neural, ectodérmico, ¿verdad? O sea, de la capa del ectodermo. De ahí se deriva el encéfalo y la médula espinal. Entonces, es este tubo que tenemos aquí, este, aquí a la izquierda, ¿verdad? Ese es el puntero, perdón, ay, el puntero no me sale. No. Entonces, este, este sería el tubo neural, ¿verdad? Ahora, si ustedes ven, el tubo consiste en una capa de tejido que está en el borde y un hueco interno, ¿verdad? En eso consiste este tubo, ¿verdad? La capa de tejido o la pared de tejido y una cavidad en el interior de ese tubo, ¿verdad? Entonces, en este tubo aparecen estas vesículas o constricciones. Aparecen dos, entonces por eso el tubo se divide en tres. Y esas son las tres regiones del encéfalo. Tenemos el prosencéfalo, que es la superior, el mesencéfalo, que es el encéfalo medio, y el rombencéfalo, que es el encéfalo posterior, ¿verdad? Muy bien. Entonces, luego,
el romboencéfalo y el prosencéfalo, el primero y el último, se dividen en dos. Entonces miren, el rojito, vean acá, este original, que es ese rojito, se divide en dos. El telencéfalo, que adquiere esta forma, y el diencéfalo. El mesencéfalo queda tal cual y el romboencéfalo también se divide en dos. Miren, aquí hay otras dos, aquí hay otro surquito. Entonces, el romboencéfalo se divide en dos partes, el metencéfalo y el mielencéfalo. Siempre, ¿verdad? Compuesta de la pared de tejido y la cavidad interna. Ahora, estas vesículas se diferencian y este es un embrión de 5 semanas, pero estos van a dar lugar a los órganos en el adulto, a los órganos que forman el encéfalo. Entonces, en el adulto, el telencéfalo va a dar lugar a la formación del cerebro. Entonces, el cerebro va a tener un tejido que va a surgir a partir de la pared y en el interior del cerebro hay una cavidad. La cavidad son los ventrículos laterales, que serían estos internos. O sea que el cerebro sale de la pared, es donde está la materia gris y la materia blanca, pero en el interior del cerebro hay dos vesículas que son cavidades, son los ventrículos laterales, que es en donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Del diencéfalo, que es esta otra sección, surge estos tres zonas, el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Entonces, esto vamos a ver que son conjuntos de neuronas, de núcleos, con funciones específicas. Y en el interior de estas tres zonas va a haber un ventrículo, es decir, una cavidad, que es el tercer ventrículo. Luego tenemos el mesencéfalo, que da origen al mesencéfalo, o sea, ese nunca cambió, ese siempre se va a llamar mesencéfalo. Y en su interior va a haber también un tubo por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que es el acueducto del mesencéfalo. Del metencéfalo va a surgir el puente o la protuberancia y el cerebelo. De esta sección de acá va a salir el puente y el cerebelo, y ahí vamos a tener la parte superior del cuarto ventrículo en la cavidad donde está el líquido cefalorraquídeo. Y del mielencéfalo sale el bulbo raquídeo. Y en el interior del bulbo raquídeo va a estar la parte inferior del cuarto ventrículo, ¿verdad? Y luego del bulbo raquídeo ya tenemos la médula espinal, ¿verdad? Veamos estos órganos ya como están en el adulto, porque esto es en el embrión. Entonces aquí las vesículas primarias son estas, ¿verdad? Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, ¿verdad? Que de estas vesículas se forman todos los órganos y secciones que conforman ya el encéfalo adulto, ¿verdad? Entonces veámoslo acá. Aquí hay una imagen animada, bien bonita, aquí, ¿verdad? Entonces ustedes ven, afuera tenemos los órganos que surgen de la pared. Ahí está el cerebro, ahí está el cerebelo, ahí está el bulbo, y en el interior vemos las cavidades o las vesículas, ¿verdad? Estas rojas son los ventrículos que están en el cerebro. Es la cavidad donde se forma y circula el líquido cefalorraquídeo.
También esta celestita y el conducto son el tercer ventrículo, el acueducto del mesencéfalo, el cuarto ventrículo. Entonces son las cavidades que están en el tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, ¿verdad? En el puente, el cerebelo. Entonces, las paredes dan lugar a los órganos externos y los ventrículos o cavidades forman los espacios internos en donde se va a formar y circular el líquido cefalorraquídeo. Si lo vemos en este esquema, aquí, porque casi no se ven, pero aquí tenemos las cavidades, miren. Primero tenemos aquí las primeras vesículas que forman el cerebro y aquí tenemos los ventrículos laterales. Quiero ver si esos son los ventrículos laterales. Sí, esta zona de acá es el ventrículo lateral. Aquí tenemos, entonces jóvenes, es el cerebro. Y aquí está la cavidad, miren, en el interior del cerebro, que es el ventrículo lateral. Esta zona de acá es el diencéfalo, ¿verdad? Aquí. Y entonces aquí tenemos el tercer ventrículo. Aquí en esta zona está el tálamo, aquí está el hipotálamo. Aquí tenemos, miren, en esta sección chiquitita de acá, el mesencéfalo. Y aquí está en su interior, miren, la vesícula, el conducto, el acueducto del mesencéfalo. Aquí tenemos el puente o la protuberancia y el cerebelo. Y aquí tenemos el cuarto ventrículo. Y aquí abajito está el bulbo raquídeo, este de acá. Y aquí está la vesícula, que es la parte inferior del cuarto ventrículo. Entonces, las paredes forman el tejido, es decir, el conjunto neuronal junto con la neuroglia, y los ventrículos o las vesículas, perdón, las cavidades forman los espacios internos en donde se forma y también circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, espero que ya haya quedado un poco más claro, ¿verdad? Cómo es que se originan, ¿verdad? Las distintas partes del encéfalo, ¿verdad? Muy bien. El siguiente punto es cómo está cubierto el encéfalo. Tanto el encéfalo como la médula espinal deben de estar protegidos, ¿verdad? Y primero, el encéfalo está protegido por el cráneo, ¿verdad? El cráneo es, pues sí, el tejido óseo y que forma la cavidad craneal, que es la que aloja el cerebro y que rodea todas las partes del encéfalo. Entonces, primero tenemos el tejido óseo del hueso. Luego tenemos 3 capas protectoras, que son las meninges craneales. Estas son las meninges craneales porque también hay meninges espinales, que son las que rodean la médula espinal, ¿verdad? Entonces, en el caso de las meninges craneales, la más externa es la dura madre, ¿verdad? La más externa es la dura madre y, como ustedes pueden ver en esta zona de aquí, la dura madre es la verde. La verde. La dura madre consta de 2 capas. La dura madre craneal, porque la espinal solo tiene una. O sea, en el caso de la dura madre craneal tiene la capa perióstica, que es externa porque
Pues por lógica podemos decir que este está pegado al periósteo del hueso. Y luego tenemos la capa meningia, que es interna. Y estas dos capas están fusionadas, excepto en ciertas regiones, como este triangulito que vemos acá. Aquí las dos capas se separan. Y esta región en donde las capas se separan se llama seno venoso dural. Es una sección en donde se filtra el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Son conductos venosos y drenan la sangre venosa del encéfalo y la llevan a las venas yugulares internas. Entonces se filtra también el plasma, ¿verdad? Se filtra el plasma. Aquí podemos ver. También dice que la capa, no hay espacio epidural en el entorno del encéfalo, ¿verdad? Y la capa intermedia es el aracnoides, que es esta moradita que tiene esta red, ¿verdad? Que es el aracnoides, y tiene esta red en el espacio subaracnoideo, y la pía madre. La pía madre, que ya es esta capa rojita, que es la que se adhiere a la sustancia gris del cerebro. La pía madre. El aracnoide, si ustedes ven, miren, es donde pasan todos los vasos sanguíneos, ¿verdad? Ahora, hay 3 extensiones de la dura madre que las tenemos acá, que separan diferentes partes del encéfalo, ¿verdad? Ahora, hay una parte, una extensión de la dura madre que separa un hemisferio del cerebro con otro. Aquí tenemos un corte sagital, entonces aquí vemos que la dura madre está recubriendo un hemisferio, ¿verdad? Entonces la dura madre va desde arriba hacia abajo y divide ambos hemisferios. Luego dice que está la hoz del cerebelo, que separa los hemisferios del cerebelo, ¿verdad? Entonces sería esta capa de acá, separa los 2 hemisferios del cerebelo, esta porción de acá, y la tienda del cerebelo separa el cerebro del cerebelo, sería esta superior, ¿verdad? Separa el cerebro del cerebelo. Y aquí separa cada hemisferio del cerebelo. Ahora, dentro del flujo de sangre que rodea al cerebro, la sangre que llega al cerebro es a través de las arterias carótidas internas, que es esta que ven que va hacia arriba, hacia el cerebro, y la arteria vertebral, que es la que va en los forámenes de la apófisis transversa, miren, de las vértebras cervicales. Ellas le llevan la sangre al cerebro. Luego dice que los senos venosos durales, aquí están los senos, el seno longitudinal, el seno recto. Los senos son venas que son más anchas, están como ensanchadas, tienen una pared bien delgada, porque ellas suelen como almacenar un poquito de plasma. Entonces, por eso son vasos sanguíneos más grandecitos. Entonces, por eso aquí en esta imagen vemos esos senos, estos vasos sanguíneos que están más grandes, porque ellos reciben la sangre venosa del cerebro. Y si ustedes ven, estos senos van a desembocar en la vena yugular interna. Entonces, la carótida interna y la vertebral le llevan la sangre al cerebro, ¿verdad?
Luego estas arterias pues tienen aquí una red para luego llevar la sangre venosa a los senos, donde es como que se acumula para ser drenada por la vena yugular interna de nuevo al corazón. Así es como recibe cómo es el flujo sanguíneo en el cerebro. Ahora es importante que esto se mantenga adecuado porque el cerebro ocupa alrededor del 20% del oxígeno y de la glucosa, aún en reposo. El cerebro no almacena glucosa como hemos visto en el caso del músculo, pero el cerebro ocupa glucosa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante esta irrigación para que llegue ese nutriente, ¿verdad? Que es la glucosa. Por eso es importante que ustedes se alimenten bien. Si a una persona no se alimenta bien, tiene muchas horas de ayuno, es decir, digamos que no cenó, se levantó, tampoco desayunó, llega, hace actividades físicas, se gasta la energía que tiene, se gasta la glucosa, puede llegar a desmayarse, puede llegar a estar somnoliento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el azúcar no le llega al cerebro. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, que ustedes estén con la alimentación adecuada para que puedan estudiar bien. Lo otro es que, como dice aquí, si hay una leve disminución en la velocidad del flujo sanguíneo, no solo por la glucosa, sino que también por el oxígeno, dice que puede haber desorientación o pérdida del conocimiento. Hay ocasiones en las que estamos acostados o estamos en el suelo y nos levantamos rápidamente, sentimos que nos mareamos. Es porque, pues sí, ahí hemos actuado en contra de la fuerza de la gravedad, entonces eso hace que la sangre no llegue bien al cerebro, entonces por eso se puede dar esa situación. Si el oxígeno se corta de 1 a 2 minutos, se deteriora la función neuronal y la privación total del oxígeno por 4 minutos puede generar daño permanente. ¿Por qué es tan importante la concentración de oxígeno en la sangre? Ustedes han visto, si han vivido con pacientes de COVID, han visto que constantemente les miden la saturación del oxígeno, porque el cerebro, aparte de todos los demás órganos, necesitan el oxígeno constantemente, ¿verdad? Si no, puede haber confusión mental que puede producir después otro tipo de trastornos a largo plazo, como amnesia, por ejemplo. Puede haber mareo, convulsiones, pérdida de la conciencia. Entonces, por eso la irrigación sanguínea pues debe mantenerse lo más adecuado posible. Lo otro es que hay una barrera, y a pesar de que el cerebro necesita que le llegue mucha sangre, pues también tiene que protegerse mucho porque las células del cerebro son muy delicadas, ¿verdad? Entonces, las sustancias que andan circulando en la sangre no todas deben atravesar la membrana. No todas deben atravesar la membrana para llegar al cerebro. Entonces, por eso hay una barrera especial. Se llama barrera hematoencefálica. Esta barrera se forma primero por las uniones estrechas de las células endoteliales. Vemos aquí el endotelio son las células que forman en la pared del capilar. Entonces sus uniones son estrechas, ellas están bien unidas, diferentes a otros capilares que tienen hasta perforaciones entre las células. Aquí no, aquí las células están bien uniditas. Luego dice que hay una membrana basal gruesa, que es esta rojita. Esta membrana evita pues el paso de ciertas sustancias. Y luego ustedes pueden ver esto amarillito es el agregado, que son los astrocitos.
ellos se adhieren al capilar, ¿verdad? Y sus proyecciones recubren el capilar, ¿verdad? Entonces, esta barrera es más grande que en cualquier otra parte del cuerpo, en donde están los capilares. Entonces, las sustancias cuesta que o atraviesan más lentamente esta barrera, ¿verdad? Y esa es una protección. Y por eso es que no cualquier medicamento entra en el cerebro, ¿verdad? Por esta barrera. Entonces hay algunas sustancias solubles en agua que vemos acá que la atraviesan lentamente, la atraviesan por transporte activo, como la glucosa, el agua, la creatinina, la urea y todos los iones. La atraviesan lentamente y a través de transporte activo. Ahora, hay sustancias que la atraviesan rápidamente. Son moléculas bien pequeñas. El dióxido de carbono, el oxígeno, el alcohol, de ahí su efecto rápido, ¿verdad? En nuestras emociones, en nuestras expresiones, y los anestésicos, que también la atraviesan fácilmente esta barrera. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Bien, pasemos entonces al líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro e incoloro que protege al sistema nervioso central de daño físico porque como lo rodea, entonces le provee como de cierto, por así decirlo, como acolchonamiento, ¿verdad? Que es lo que lo protege de los golpes, por así decirlo, ¿verdad? Y también lo protege de daño químico, porque el líquido cefalorraquídeo le da a las células el ambiente adecuado en relación a acidez, a concentración de nutrientes, etc. También el líquido cefalorraquídeo transporta oxígeno y glucosa a las neuronas y a la neuroglia, ¿verdad? El líquido va a través de las cavidades del encéfalo y la médula y por el espacio subaracnoideo entre el aracnoides y la vía madre. Y por eso es que yo aquí les había mencionado el líquido cefalorraquídeo está aquí en este espacio subaracnoideo y ustedes ven que estas vellosidades aracnoideas drenan en los senos durales, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde el líquido cefalorraquídeo, parte de ese líquido, pues se va filtrado junto con la sangre venosa, ¿verdad? Es así como los desechos, porque parte del líquido cefalorraquídeo, si absorbe CO2, pues debe desecharlo, ¿verdad? Entonces, debe de irse con la sangre venosa. Muy bien. Y el volumen del líquido cefalorraquídeo son de 80 a 150 mililitros en un adulto. Ahora, ¿de qué está compuesto el líquido cefalorraquídeo? Está compuesto de glucosa, proteínas, ácido láctico, urea, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato y también tiene leucocitos. Ahora, ¿dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Se produce en los plexos coroideos que se encuentran en las paredes de los ventrículos. ¿Cuáles son los ventrículos? Bueno, los rojos son los ventrículos laterales. Este primero, celestito, es el tercer ventrículo y este último es el cuarto ventrículo. En estos tres ventrículos se produce el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos en estas zonas, en los ventrículos tenemos lo que son los plexos coroideos.
Miren, aquí hay en los laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. Estos plexos coroideos es son redes de capilares sanguíneos en las paredes de los ventrículos y son los que producen el líquido cefalorraquídeo. Por eso ven ustedes que de los plexos salen las flechitas, es porque de aquí sale el líquido. Y aquí es una red de vasos sanguíneos, una red de capilares que produce el líquido cefalorraquídeo. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que el líquido cefalorraquídeo es plasma filtrado, ¿verdad? Porque estos son capilares, son los vasos arteriales más pequeñitos. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es plasma filtrado. El agua dice que es la que viene principalmente del plasma, y hay otras sustancias que son filtradas y otras que son producidas por las células de los plexos coroideos, ¿verdad? Fíjense que también otra célula que forma parte de los plexos coroideos son las células ependimarias, ¿verdad? Las células ependimarias. Estas son células de la neuroglia, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Estas células ependimarias forman esta barrera hematorraquídea. Barrera hematorraquídea. Es la unión de células ependimarias a los vasos de los plexos coroideos, ¿verdad? En las paredes de los ventrículos. Entonces, las células ependimarias junto con los capilares del plexo forman una barrera para las sustancias que van a atravesar la barrera y que van a formar el líquido cefalorraquídeo. Por eso dice que el agua viene del plasma y las demás sustancias son filtradas, ¿verdad? Y deben atravesar, le dice las células ependimarias. Todas las sustancias primero atraviesan las células ependimarias. Muy bien. Ahora, ¿cómo circula el líquido cefalorraquídeo? Vale, entonces el líquido cefalorraquídeo inicia aquí en los ventrículos laterales y pasa por el foramen interventricular hacia el tercer ventrículo. En el tercer ventrículo, líquido cefalorraquídeo. Y este líquido cefalorraquídeo se va a través del acueducto del mesencéfalo, atravesando el mesencéfalo y llega al cuarto ventrículo. El líquido cefalorraquídeo llega al cuarto ventrículo y pasa, ¿verdad? Y surge de los plexos coroideos en el cuarto ventrículo. Luego ustedes ven aquí un foramen en la pared posterior del cuarto ventrículo, ¿verdad? Y pasa por la abertura media y dos aberturas laterales, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta abertura que de acuerdo a tortura, esa es la abertura media, esta es la abertura media. Entonces, y dice que también hay otras dos aberturas. Aquí en el cuarto ventrículo hay 3 aberturas y de ahí pasa al espacio subaracnoideo, ¿verdad? El espacio subaracnoideo, y también se va aquí, mire, el líquido también va hacia acá, hacia abajo, por el conducto central de la médula espinal. Entonces, si ustedes notan, aparte de ir por el conducto central, también va por el espacio subaracnoideo. Y
Este líquido, ven ustedes, él va por el espacio subaracnoideo y luego dice que es filtrado por las vellosidades aracnoideas. Es reabsorbido, dice, de forma gradual por las vellosidades subaracnoideas que se proyectan hacia los senos venosos. Y esto se da en las granulaciones aracnoideas. Y es que miren, aquí no se puede estar solo produciendo y produciendo sin salir, porque el espacio aquí es pequeño. Y si solo se está acumulando líquido cefalorraquídeo, bueno, ese es el problema de los bebés cuando tienen acumulación de líquido cefalorraquídeo, pues eso también produce enfermedades, ¿verdad? Es la que da la megacranocefalia, ¿verdad? Entonces, dice que este líquido cefalorraquídeo debe ser filtrado, o sea que pasa a la sangre venosa y es llevada hacia el corazón. Dice que esto se da a una velocidad de 20 mililitros por hora. Entonces 20 mililitros por hora son filtrados hacia la circulación sanguínea, ¿verdad? Entonces así la presión del líquido cefalorraquídeo permanece constante, porque cuando hay acumulación de líquido, eso ejerce presión en el cerebro y por tanto eso ejerce problemas, ¿verdad? Lo que produce la hidrocefalia, ¿verdad? Que es una acumulación normal de líquido cefalorraquídeo. Si tienen alguna duda, por favor, me la hacen saber. Muy bien. Ahora vamos a lo que es, ya vimos todas estas como generalidades, ¿verdad? De lo que es el encéfalo. Entonces ahora vamos a ver cada una de las porciones del encéfalo. Entonces ustedes pueden ver del tronco del encéfalo, este está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente y el mesencéfalo. Y también está ahí la formación reticular. Entonces, esto que está acá, esta zona que parecen estas dos piernitas, que realmente es todo esto, este es el bulbo raquídeo. Luego tenemos aquí esto que sobresale, es la protuberancia. Protuberancia o también se le llama puente, protuberancia o puente. Y luego tenemos acá esta zona que es el mesencéfalo. Ahora ustedes pueden ver todas estas cositas amarillitas, ¿verdad? Estos son nervios. Estos son los nervios craneales. Y estos nervios craneales salen de estas secciones del encéfalo. Aquí están estos dos que realmente entran por el cerebro, pero de ahí, a partir del tercer par craneal, son nervios que salen del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Por eso es que en cada una de las descripciones de estas secciones, ustedes pueden ver que tiene los núcleos para tales nervios craneales. Por ejemplo, el bulbo tiene núcleos de 5 nervios. Esto aquí tiene los núcleos, es decir, los cuerpos, los grupos de cuerpos de neuronas que forman estos nervios, ¿verdad? El nervio, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, ¿verdad? Entonces, debemos asociar cada porción del encéfalo con estos nervios también, aparte de comprender la función y la característica de cada parte, ¿verdad? Entonces, como dijimos, la primera sección del tronco del encéfalo es el bulbo raquídeo.
es la más inferior y la que está directamente conectada con la médula espinal. O sea que es la que continúa hacia arriba de la médula espinal. Se continúa con la porción superior de la médula espinal. Dice que se extiende desde el foramen magno hasta el borde inferior de la protuberancia. Mide unos 3 centímetros. Ahora, aquí el bulbo tiene estas dos piernitas, como yo lo describo. Son dos tractos, es decir, dos grupos de sustancia blanca. Ustedes pueden verlas acá, las pirámides. Miren, son dos grupos de sustancia blanca, es decir, son dos grupos de axones con mielina. Aquí las vemos cómo se ven por fuera, aquí las vemos cómo están por dentro, y estos son tractos sensitivos y motores. O sea que hay uno que lleva la información hacia el cerebro y hay uno que lleva la información del cerebro hacia las diferentes regiones del cuerpo, ¿verdad? Entonces, estos dos tractos forman dos abultamientos que son los que vemos acá y que se llaman pirámides. Estas son las pirámides, ¿verdad? Los tractos corticoespinales, es decir, del cerebro a la médula espinal, controlan los movimientos voluntarios de las extremidades y el tronco, ¿verdad? O sea que las señales de las neuronas motoras vienen del cerebro, pasan por las pirámides y van pues hasta los músculos esqueléticos. Ahora, otro detalle es que, miren en este nivel, ven ustedes que hay un entrecruzamiento de las fibras. Es decir, ustedes ven el 90% de las fibras de la izquierda pasan a la derecha y el 90% de fibras de la derecha pasan a la izquierda. Por eso es que la porción derecha del cerebro controla la porción izquierda del cuerpo y la porción izquierda del cerebro controla los movimientos de la porción derecha del cuerpo, ¿verdad? Por este entrecruzamiento. Y ustedes ven que hay una pequeña parte de tractos que queda en el mismo lado, pero todos los demás se entrecruzan. Aquí podemos ver ese entrecruzamiento, miren. Aquí ya no hay, aquí en esta zona no hay división entre las dos pirámides, porque es en donde pasan un segmento hacia el otro lado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en el bulbo raquídeo también hay otros núcleos y está el centro cardiovascular. Creo que aquí no diagrama ese centro cardiovascular porque regula, dice, el ritmo y la intensidad de los latidos cardíacos y el diámetro de los vasos sanguíneos, ¿verdad? También está el área rítmica vulvar del centro respiratorio, que es la que controla el ritmo básico de la respiración. También está el centro del vómito, que el bulbo, porque el bulbo produce el vómito. También está el centro de la deglución, es el que produce o promueve la deglución del alimento, es decir, cuando nosotros tragamos el alimento y el alimento va a través de la faringe y llega al esófago. También el estornudo está controlado por el bulbo raquídeo, la tos y el hipo, ¿verdad? Y todos estos están controlados por núcleos del bulbo raquídeo. También hay una elevación redondeada que se llama la oliva, que es esta que está acá, esta elevación redondeada, está atrás de este nervio hipogloso,
que también la vemos acá. Miren, esta elevación redondeada es la oliva. Y dentro de las olivas están los núcleos olivares inferiores, que son estos rojitos que se ven acá, miren. Y ellos reciben aferencias de la corteza cerebral, el núcleo rojo del mesencéfalo y la médula espinal. Y llevan sus neuronas, sus axones, perdón, hasta el cerebelo. Entonces ellos regulan la actividad de las neuronas cerebelosas. También están otros núcleos relacionados con las sensaciones del tacto y la presión, que son el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, dice derecho e izquierdo. Estos núcleos pues son los que dan origen después al fascículo grácil y al cuneiforme. Pero aquí en el bulbo están los núcleos, ¿verdad? Y los axones de los núcleos pues van a través de los fascículos. Transfieren la información sensitiva. Estos tractos transfieren información sensitiva al tálamo y el lado opuesto del encéfalo, ¿verdad? Disculpa, tengo una pregunta. Sí. ¿El núcleo grácil y el cuneiforme son los mismos que después se continúan como fascículos grácil y cuneiforme en el lado posterior de la médula? Sí, o sea que vaya. Acuérdense que los fascículos son los grupos de los axones, ¿verdad? Entonces, acuérdense que ese grupo de axones, digamos, imagínense que un número, que esos fascículos estén formados por 100 axones. Entonces, ¿en dónde están los cuerpos de esas 100 neuronas? Esos cuerpos están en los núcleos. Entonces, los axones van a lo largo de los fascículos y los cuerpos de las neuronas están en los núcleos. Entonces, estas neuronas, como acuérdense que estas, pues después van haciendo sinapsis con otras. Entonces dice, los axones sensitivos de los fascículos hacen sinapsis en esos núcleos. Ya en el núcleo grácil y el cuneiforme. O sea que acuérdense que el fascículo en la médula espinal son tractos sensitivos. O sea, son de neuronas que vienen, que captan afuera, estímulos afuera del sistema nervioso central y van por allí a través de la médula y van a hacer sinapsis con neuronas dentro del sistema nervioso central que están en esos núcleos. O sea que ahí es donde hacen el intercambio o a donde llevan ellos la señal, ¿verdad? Luego también tienen otros núcleos. El núcleo gustativo dice que es parte de la vía gustativa de la lengua. El núcleo coclear, que también es parte de la vía auditiva del oído, y los vestibulares, que dice que son componentes de la vía del equilibrio. Y aparte de esos núcleos, pues también están los núcleos asociados a los nervios craneales. Luego están los nervios vestíbulo cocleares, están los núcleos del bulbo del nervio vestíbulo coclear. Pero aquí solo está vago y hipogloso. Aquí está el nervio vago y el nervio hipogloso. Entonces no está aquí. El vestíbulo coclear es el octavo. Sería este de acá. Vamos a ver si aquí está. Pero aquí no los pone. Voy a ver si está la imagen en donde están todos estos nervios. Aquí están, miren. Voy a acercarme acá. Aquí del bulbo, porque la sección del bulbo es la inferior, ¿verdad? Entonces, él tiene el núcleo de los nervios hipogloso, accesorio, vago. Aquí está el nervio accesorio, aquí está el nervio vago, ¿verdad?
aquí está el vestíbulo coclear y el glosofaringio. Solo el vago, el accesorio que creo que es con este nervio final, creo que sale el accesorio. No sé, ya sé por qué no lo veo acá. Pero entonces ustedes ven que del puente, perdón, pero el bulbo va a salir o está el núcleo y de ahí sale, ¿verdad? El nervio vestíbulo coclear, el glosofaringio, el vago, aquí está el accesorio. Entonces nos hace falta el hipogloso. El nervio hipogloso es anterior. El nervio hipogloso aquí no sale porque el nervio hipogloso sería este. Ya le voy a decir en qué imagen de tórtora sale a dónde está el nervio hipogloso. Y así de cada uno de los, no. En la siguiente guía vamos a verlo, los pares craneales, ¿verdad? Muy bien, ¿qué les parece si tenemos ahorita un pequeño receso? Porque ya son las 9:05 y al regresar seguimos con las demás porciones, porque sí hay, pues, todavía falta de la guía, ¿verdad?